Ahora sí, listo. Muy bien, muy bien. Vamos ahora sí a iniciar la sesión, chicos. A ver, prendan su camarita, por favor, para vernos. ¿Ya? Claro, no quiero sentirme solo, pues, chicos. Quiero estar acompañado de todos. ¿Ya? Y por eso pedimos siempre las camaritas, ¿no? Vamos a empezar la sesión de hoy. ¿Ya? Tenemos para hoy el tema de el siglo de oro español. ¿Ya? Bueno, este es un tema bien largo, chicos, ¿no? Por eso que no lo hacemos en una sola clase, ¿no? Porque tenemos que hablar de poetas, de novelistas, de autores de teatro españoles. Entonces, esto lo desarrollamos en 3 clases, ¿ya? De acuerdo a los géneros, vamos a ir hablando de primero de poesía, luego de novela y finalmente de teatro, ¿ya? Ya, entonces, el tema es Siglo de Oro Español, eh, primera parte, ¿no? Nos centramos en la poesía del Siglo de Oro, ¿ok? La poesía en el Siglo de Oro Español. Bueno, primero que esto de Siglo de Oro, chicos, es una expresión, ¿no? ¿Qué se entiende por Siglo de Oro? Porque esto lo han tenido muchos pueblos. Los griegos tuvieron su siglo de oro, los romanos tuvieron su siglo de oro, los rusos tuvieron su siglo de oro, ¿no? ¿Qué es siglo de oro? A ver, ¿quién nos comenta? ¿A qué le llaman siglo de oro? Por algo es eso de oro, ¿no? De oro, ¿no? ¿Qué es un siglo de oro? A ver, Arián nos dice apogeo cultural. Claro, claro, es así, ¿no? Un siglo de oro es una época de apogeo cultural, exacto, ¿no? Una época también se puede decir de esplendor o de apogeo, ¿no? Al final son términos equivalentes, ¿no? En este caso es la época del auge cultural en España, ¿no? De los españoles, ¿sí? Claro, surgen pues sus grandes figuras, sus grandes ideas también, ¿no? Correcto. Así es, Jarita, auge de España, Ramos nos dice, surgen grandes ideas y hay apogeo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a comenzar hoy con la poesía. La poesía, chicos, es un género, pues, no común, pues, ¿no? Así nomás no se lee poesía, ¿no? Porque todos podemos leer un cuento, una novela incluso, ¿no? Pero no es tan común, pues, que el lector, pues, busque poesía, ¿no? Que consuma poesía, ¿no? Porque la poesía, pues, tiene un lenguaje muy, digamos, particular, o sea, en el sentido de que es más cerrado, ¿no? Más cerrado, más indirecto, más ornamentado, ¿no? No es el lenguaje de la conversación. Entonces, vamos a hablar un poco de poesía. Este es un tema bastante teórico, chicos, así que muy concentrados, ¿no? A ver, la poesía del siglo de oro. Estamos hablando, pues, del siglo XVI, chicos, el siglo XVI hasta el siglo XVII, ¿ya? Cuando en toda Europa estaba de moda el llamado Renacimiento, ¿ya? El siglo XVI, recuerden, es el siglo del Renacimiento en toda Europa. Entonces España vive esta influencia del Renacimiento. Y tú te acordarás que el Renacimiento es el regreso a una cultura. ¿Qué cultura se revalora, chicos? ¿Ah? ¿Qué cultura se revalora en el Renacimiento? ¿Se acuerdan eso? Claro que te acuerdas, ¿no? Claro, la cultura greco-latina, exacto. Exacto, exacto. Greco-latina, ¿no? La cultura clásica. Entonces los poetas de esta época en España van a leer pues esa literatura grecolatina, esa mitología, ¿no? De los clásicos griegos y romanos y van a pues digamos, a recrear, van a hacer referencia, ¿no? A esos personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí te pongo un poema,
un poema de Garcilaso, un poema basado en un famoso mito, el mito de Dafne y Apolo. El mito de Dafne y Apolo. ¿Conocen ese mito, chicos? Dafne y Apolo. Es una historia de amor imposible, ¿eh? Imposible. ¿Sí? De amor imposible. A ver, leamos ese poemita. Primero leamos el poema. ¿Ya? Dice, a Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro oscurecían, ¿no? De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los, los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba, ¿no? Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Ah, habla de Dafne, dice que los brazos le crecían como ramas, ¿no? Como enormes ramas. En verdes hojas se tornaban sus cabellos de oro, ¿no? Su cuerpo se llenaba de cortezas como si fuese un árbol, ¿no? Sus pies se volvían raíces. ¿Se acuerdan o no de esa historia, chicos? Dafne y Apolo, ¿no? Este es un poema que habla de un amor imposible, como le decía, ¿no? Apolo, el dios Apolo, se enamoró de Dafne, ¿no? Se enamoró, es que fue flechado por Cupido. Flecha a Apolo con la flecha de oro, que es la flecha del amor, y flecha a Dafne con la flecha de plomo, que es la flecha del desprecio, ¿no? ¿No? Por más que él llore, por más que él le declare su amor, ¿no? Se tire al piso, se arrodille, ella nunca lo iba a querer, porque tenía la flecha del desprecio, ¿no? ¿Ya? Y cuando él la alcanza, cuando ya la va a tener, porque ya incluso ya quería tomarla a la fuerza, ¿no? Ella se convirtió en un laurel, un árbol de laurel, ¿no? Un árbol de laurel, como dice el poema, sus brazos se vuelven ramas, ¿no? Sus cabellos se llenan de hojas, le salen raíces, ¿no? Se convierte en un árbol y él termina abrazado al árbol, llorando, ¿no? Regando ese árbol con sus lágrimas. Nunca estuvo con ella, ¿no? Nunca llegó a estar con ella, ¿no? ¿Ya? Es un amor imposible, ¿no? Y entonces este poeta se ha inspirado en un mito para escribir estos versos. Entonces, el hombre de este periodo tiene cultura clásica, ha leído la literatura griega, ha leído la mitología, ¿no? Y va pues, justamente a escribir basándose en esa cultura, ¿no? Ya. Bien, entonces vamos a hablar hoy día de la poesía en el siglo de oro español. Y ahora sí, luego de esta breve introducción, vamos al punto central. El siglo de oro español. Ya, como ya dijeron, esto es una etapa de gran esplendor cultural en España. Es el auge de las letras españolas. Es la época en que brillan todos los géneros de la literatura española. Brilla la poesía, brilla la novela y brilla el teatro. ¿Sí? Aparecen grandes autores, los mejores, ¿no? Los mejores se juntaron en España en esta época. ¿Ya? Por ejemplo, en poesía, en esta época viven Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, ¿no? Luis de Góngora, ¿no? Claro. En novela, chicos, ¿quién es el mejor novelista español? ¿Quién es el mejor novelista español? Ah, bien, Ramito nos menciona a Juan Boscán. Claro, perfecto, él es un poeta del siglo de oro. Ya, y en novela, ¿quién es el mejor, el más grande novelista español? Novelista.
El que escribió el Quijote, pues, ¿no? El que escribió el Quijote, claro, claro, Ángelo, Cervantes, ¿no? Él es la cumbre de la novela española. ¿Qué profe le ganó a Shakespeare, a Maquiavelo? Claro, Cervantes se lo lleva de encuentro a todos, ¿ah? Si tú juntas las 30 obras de Shakespeare con una nada más de Cervantes, Cervantes se lo tumba a Shakespeare, ¿no? Claro, Cervantes es un genio de la literatura española, de la novela española, ¿no? Y en teatro tenemos pues también grandes genios como Lope de Vega, ¿no? Calderón de la Barca, ¿sí? Todos ellos vivieron en el siglo de oro. Aparte eran una época de pintores, de escultores, una época de auge cultural, ¿ya? Y no solamente fue literario, ¿ah? Este apogeo, este apogeo no solamente fue cultural y literario, fue un apogeo también político, económico, militar. Claro, España vive en una época de apogeo total, ¿no? Luego, en el siguiente punto vamos a ver por qué. Ahora, este siglo de oro se divide en dos periodos, atraviesa dos periodos sucesivos, ¿sí? El Renacimiento en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. Ya, entonces, chicos, fueron dos siglos de apogeo, ¿eh? Siglo de oro no significa que fue un siglo literalmente, ¿no? Fueron dos siglos, el 16 y el 17. ¿Ya? Entonces, en el 16 se desarrolla el Renacimiento y en el siglo XVII el Barroco. ¿Ya? Esto es importante que lo recordemos, chicos. ¿Ya? Los movimientos y los siglos que corresponden. Entonces se reúnen pues los mejores escritores de las letras españolas, ¿ya? Con influencia del Renacimiento y del Barroco, ¿ya? Del Barroco. Ya, ahora, para entender todo este auge, este apogeo español, tendríamos que retroceder un siglo. Las causas de este apogeo están en el siglo XV, en el siglo XV, ¿ya? Ya, pero primero quería incidir un poco en este punto del Renacimiento y el Barroco, ¿ya? El Renacimiento y el Barroco fueron dos movimientos, pues, que se desarrollaron en el siglo de oro español, ¿ya? El Renacimiento, pues, es la vuelta a lo clásico, ¿no? Donde se rescatan valores de la antigüedad grecolatina, ¿no? Sobre todo el principal valor que se rescató del pasado clásico fue esto de el hombre es el centro del mundo, ¿no? O sea, el antropocentrismo, ¿no? Que se contrapone al teocentrismo medieval, ¿sí? Se, se habla del hombre, de su naturaleza, de sus aspiraciones, sus afanes en este mundo, ¿no? Se habla de la vida, hay una concepción vitalista, o sea, se habla de la vida como un lugar de goce, de disfrute, ¿no? Se habla también de la naturaleza, se rinde culto a la razón humana. En cuanto al estilo, ojo con eso, el estilo es equilibrado, armonioso, sereno, ¿ya? Sereno. Entonces, cuando te hablen del hombre, del amor, de la belleza, de la serenidad, de la armonía, eso es renacimiento. Y cuando te hablen pues, de la exageración o cuando veas que hay desequilibrio, cuando hay exageración, eh, incluso visión pesimista de la vida, eso más bien es barroco. ¿Ya? El barroco es lo contrario prácticamente, ¿no? Tiene elementos en común, pero también tiene elementos contrarios al Renacimiento. En cuanto al estilo, pues aquí hay un gusto por la exageración, la complejidad del lenguaje, ¿no? El estilo súper adornado, ¿no? ¿Ya? Y hay una mirada pues ya de decepción ante la vida. Sí, el siglo XVII, sobre todo, fue un siglo de crisis en España. España pierde guerras ante Inglaterra, ante Francia, ante Holanda, va de derrota tras derrota. En esa época ahí, en el siglo XVII, hay incluso hambruna, porque luego que se van los moriscos, no había quien trabaje las tierras, va a haber hambruna, va a haber incluso pestes, epidemias. Fue una época de crisis tanto política como
social. Entonces, ya en esta época la vida ya no les parece tan maravillosa, hay desconfianza en el hombre ya no será el centro del mundo, el hombre es visto como un ser frágil, pasajero, que se muere, un virus lo mata. Entonces, todo eso pues ocurre en el siglo XVII. Esa visión ocurre en el barroco, ¿ya? Entonces, aquí ya se rompe el optimismo de la etapa anterior, ¿no? Esos son los dos entonces, movimientos que van a desarrollarse, ¿no? Y ahora sí, te había dicho que para entender el auge de España, ¿no? Tendríamos que retroceder al siglo XV. Siglo XV en España. En el siglo XV ocurren una serie de hechos que van a favorecer el apogeo español. A ver, fíjate en esta imagen. ¿A quiénes vemos por acá? Son reyes, ¿no? Claro, reyes españoles. Reyes españoles. Tú sabes, mira que España antes eran pues un conjunto de reinos, ¿no? Eran varios reinos. Castilla, Aragón, Navarra, Granada, eran varios reinos, ¿no? En el siglo XV se produce un matrimonio muy conveniente, ¿no? ¿Quiénes se casaron? ¿Quiénes se casaron? La reina de Castilla y el rey de Aragón, ¿no? O sea, los reyes católicos, ¿no? Isabel y Fernando, los reyes católicos se unen y se juntan sus reinos. Se produce la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. Y eso hace pues que toda España se unifique, ¿ya? Que sea una sola. ¿Qué más? Hay una fecha clave, chicos. 1492. Claro, todos sabemos que en 1492 se produce, ¿no?, el descubrimiento de América, ¿sí? Colón llega a América y anexa, ¿no? Anexa este nuevo mundo a España. Claro, los españoles van a invadir el imperio de los incas, van a impedir al norte el imperio azteca, ¿no? Se tumban esos imperios y los convierten en sus colonias. Claro, estos imperios pasan a ser colonias de España, ¿sí? ¿Y qué le daban estas colonias a España? Lógicamente le daban riquezas, metales preciosos sobre todo, ¿no? Oro y plata iban en barco hacia España, ¿no? España se fue el país más rico y poderoso del mundo por sus colonias, por sus colonias. ¿Qué más? En 1492 se produce, fíjate aquí abajo, se produce la caída de Granada, que era el bastión de los árabes, ¿ah? Entonces que los árabes tenían el control del sur de España, ¿no? ¿Ya? Y había una guerra, ¿te acuerdas? Una guerra larga. ¿Cómo se llama esa guerra entre moros y cristianos? Entre españoles y árabes. ¿Cómo se llamaba esa guerra? ¿No? Esa guerra larguísima que duró, que abarcó casi 8 siglos. La guerra de la Reconquista. La Reconquista, ¿sí o no? Ya, pues en 1492 triunfa por fin la Reconquista. Los españoles logran la expulsión definitiva de los moros, ¿ya? Luego del triunfo en Granada, los españoles expulsan definitivamente a los moros de sus tierras, ¿no? O sea, ya no son pues, territorio invadido, ¿no? Ya se han independizado los españoles, ¿ya? Eso ocurre en 1492. Ah, y algo más también importante. En 1492 se publica la primera gramática castellana. La primera gramática castellana. O sea, el primer cuerpo de
de leyes para el uso correcto del castellano. ¿Ya? ¿Eso es importante? Claro que es importante. Eso demuestra que el castellano se vuelve una lengua culta, ¿no? Culta, estándar, ¿no? Y obviamente va a ser ahora la materia prima para la literatura, ¿no? Como hay una gramática y hay una norma para usar el castellano, entonces ya eso va a permitir pues que comiencen a producirse obras en castellano, un castellano ya más culto, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. La primera gramática, por si acaso, lo escribió un sabio español llamado Antonio de Nebrija. Ah, bien, bien, Arián. Me ganaste. Lo dijiste primero. Nebrija. Antonio Nebrija, un humanista, filósofo, lingüista, sabio español, ¿no? Él publicó la primera gramática en 1492. Entonces, ese año es una fecha clave para España. Entonces, España estaba lista para su gran auge, apogeo, ¿sí? Ya en el siglo XVI, España ya es un imperio, tiene colonias en varios continentes, tiene poder económico, tiene también ya una gramática muy bien definida. España está unida, entonces ya todo eso pues, genera pues, que se dé el apogeo español. Obviamente un apogeo que no lo supieron aprovechar, ¿no? Porque España poco después entra en crisis, se mete en guerras, no invierte en las riquezas que le caen del cielo prácticamente, ¿no? De América, ¿no? Y con el paso de los siglos, pues España se vuelve un país atrasado respecto a los demás países. Eso lo vamos a ver en otra época, ¿no? España entrará más adelante en una profunda crisis política, económica y moral también, ¿no? Así es, pues chicos, cuando la cosa te viene gratis, no lo valoras, pues, ¿no? Lo despilfarras nada más, ¿no? En cambio, cuando te cuesta, ahí lo valoras, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien, vamos al primer periodo. Dijimos que el siglo de oro comienza con el Renacimiento. Entonces veamos el Renacimiento español. Ya, ahí está, es la primera etapa del siglo de oro. Influye la cultura italiana y clásica. Ah, esto es importante, chicos. En esa época, Italia es el foco cultural de Europa. ¿Ya? Recuerda que en Italia comenzó el Renacimiento, ¿sí? Italia iluminaba a Europa con su cultura, con sus temas artísticos, ¿no? Entonces, llega a España la influencia italiana. También, lógico, la influencia clásica, porque el Renacimiento es el regreso a lo clásico. En esta etapa habría la poesía, ¿ya? Aparecen sobre todo tres grandes poetas renacentistas. Ahí están Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y el poeta místico San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. ¿Ya? Ahí están los tres poetas del Renacimiento español, que van a, pues, a generar poesía, ¿no? Con influencia italiana y clásica. Ah, por cierto, en esta época influye un poeta italiano muy famoso. Este poeta que escribió sobre el amor platónico, este poeta italiano que le cantó a su amada Laura. Laura, ¿cómo se llama ese poeta italiano que escribió pensando en Laura? A ver quién lo dice, el italiano que le cantó a Laura, Laura de Noves, ¿no? ¿Será Dante? ¿Será Petrarca? ¿Será Boccaccio? ¿Quién es ese poeta italiano? Boccaccio. No, Boccaccio era autor de cuentos, él hacía cuentos. Ajá, así erramos, muy bien, Petrarca, Francesco Petrarca, él era el poeta del amor, ¿no? El más famoso poeta que le cantaba el amor, sobre todo el amor platónico. Él influye en muchos poetas
españoles, ingleses, italianos, todos querían ser Petrarca en esa época. Entonces, en España, vamos a encontrar, por ejemplo, a Garcilaso, y a él le decían el Petrarca español, ¿no? ¿Ya? Entonces va a ser el poeta más influyente para los españoles, ¿no? Francesco Petrarca, ¿no? Ya, en este renacimiento brilla la poesía y se desarrollan dos escuelas poéticas. Ahí están, ¿eh? La escuela italiana y la escuela salmantina. ¿Ya? Escuela italiana se dice porque obviamente hay una fuerte influencia de la poesía italiana. Los españoles van a copiar la poesía italiana, ¿ya? Sobre todo la poesía de Petrarca, el italiano Petrarca, ¿ya? En esta etapa no se copian los poemas, ¿ya? No se van a piratear los poemas italianos. Lo que hacen es copiar los moldes, las estrofas, los tipos de versos, ¿ya? Por ejemplo, se va a trabajar el verso en decasílabo, verso de 11 sílabas, ¿ya? Y ese verso es típico de Italia, ¿no? Típico de Italia. Acuérdense que eso lo usaba el famoso Dante Alighieri en la Divina Comedia, ¿sí? ¿Recuerdan? El terceto en decasílabo. Ese verso en decasílabo viene de Italia. Y se introducen estrofas como el terceto, la lira, el soneto, la octava real. Todas esas son estrofas italianas. ¿Ya? Ellos copian entonces los moldes, el esqueleto, ¿no? Y se va a trabajar los temas del amor y la naturaleza principalmente. ¿Ya? Todo eso ocurre en la escuela italiana. ¿Ya? Ahí destaca sobre todo el poeta Garcilaso de la Vega. El español, no nuestro Inca Garcilaso, que fue cronista cusqueño. Aquí estamos hablando del español, Garcilaso de la Vega y Guzmán, de la nobleza española, ¿no? Él es el líder de la escuela italiana. La otra escuela es la salmantina. Salmantina. ¿De qué viene salmantina? Viene de Salamanca. Ya, esta escuela poética se formó en la Universidad de Salamanca, la más antigua de España, ¿ya? La escuela salmantina derivó de la italiana, ¿ya? Derivó de la italiana, ¿ya? Hereda estas formas italianas que ya habían comenzado, ¿no? En esta primera escuela. El verso en decasílabo, sobre todo el uso de la lira, el soneto, ¿no? Pero con una temática diferente. ¿Ya? Esta escuela tuvo como líder a un sacerdote, Fray Luis de León, ¿ya? Que era un sacerdote y a la vez humanista, que lógicamente va a escribir con una vocación más religiosa, ¿no? Claro, y todos sus seguidores van a continuar ese estilo. En esta etapa, en esta escuela, la temática es reflexiva, es más filosófica, de inspiración cristiana, ¿no? Debido a que el líder de esa escuela fue Fray Luis de León, ¿ya? Fray Luis de León, ¿ya? Esas son las dos escuelas que se desarrollaron en el Renacimiento, las principales, porque van a haber otras como la sevillana también, la tradicional, pero estas son las dos escuelas más importantes del Renacimiento español. Y ahora, para postular te piden la escuela italiana, ¿ya? Tienes que centrarte más en Garcilaso de la Vega. Entonces, hablemos de Garcilaso de la Vega, el máximo exponente de la escuela italiana, ¿de acuerdo? Garcilaso nació en Toledo, España, ¿no? Era un poeta de clase noble, ¿no? Que vivía en las cortes españolas, ¿no? Él, en sus ratos libres, era poeta, hacía poesía, porque él era más un militar. En esa época los nobles, ¿no? Por costumbre, tradición, eran militares, ¿no? ¿Ya?
de su vida transcurre entre la espada y la pluma, así decían, entre la espada y la pluma, o sea, entre la vida militar y la poesía, ¿no? En el campo de la poesía, que es lo que más nos interesa, él hizo triunfar el verso al itálico modo, lo subrayamos, ¿ah? Verso al itálico modo, o sea, el verso en decasílabo. Es lo mismo, verso al itálico modo es verso en decasílabo. Verso de 11 sílabas, de 11 sílabas. ¿De dónde es ese verso? De Italia, ¿correcto? De Italia. Los españoles también tienen su verso nacional, ¿eh? Su verso autóctono. Para los españoles su verso nacional es el octosílabo. El octosílabo. Ese verso es españolísimo, originario, oriundo de España. Antes de que se dé la influencia italiana, todos los poetas españoles escribían en verso octosílabo. Era una regla, una ley prácticamente, ¿no? Todos tenían que usar el verso nacional, el octosílabo. Por ejemplo, un poeta anterior a este periodo fue Jorge Manrique, el de las coplas a la muerte de su padre. ¿Sí? En esa obra poética, Manrique escribe usando versos octosílabos. Octosílabos. Por ejemplo, tú habrás escuchado alguna vez este verso que dice nuestras vidas, ahí lo voy a escribir, ¿ya? Son los ríos. Nuestras vidas son los ríos. A ver, cuenta, ¿cuántas sílabas tiene ese verso? Cuéntalas, cuéntalas. ¿Cuántas sílabas tiene? Ya, a ver si la vea bien, ¿ah? No olvides el diptongo, el hiato, eso tú ya lo sabes por lenguaje, ¿no? ¿Quién te enseña el lenguaje, ah? ¿Quién te enseña el lenguaje? Ah, Manuelito Dueñas. Ya, pues, ya tú debes saber, entonces, por lo tanto, ese, ese tema del silabeo, del diptongo, ¿no? Hay 8, ¿sí o no? Claro, vas a decir, nuestras vidas son los ríos. Claro, en ríos hay hiato, ¿sí o no? Se separa, ríos. En nuestras hay diptongo, ¿sí? Nuestras. Y hay 8. Ese es el verso tradicional de España, el octosílabo, ¿no? Que se usa hasta ahora. Es un verso tan tradicional que no desaparece. Claro, las tradiciones difícilmente desaparecen. En el mundo moderno tenemos también poetas que siguen usando ese verso. Por ejemplo, un poeta ya del siglo XX es Antonio Machado. Machado escribe este verso. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Ya, si tú cuentas las sílabas del verso, caminantes son tus huellas, también hay 8, ¿ya? Octosílabo. Ya, pero entonces, en esta época Garcilaso trae el verso en decasílabo. Mucho lo hace triunfar, porque este verso lo usó por primera vez el Marqués de Santillana y Juan Boscán, que antecedieron a Garcilaso. Pero el que lo hizo triunfar, el que lo puso de moda en España fue Garcilaso de la Vega, ¿ya? Garcilaso de la Vega. Entonces, él italianizó la poesía española, ¿ya? Garcilaso se educó en la corte del emperador Carlos I, así es, del cual fue un amigo muy cercano. Eran íntimos amigos, viajaban juntos, iban a ceremonias, a celebraciones en diferentes reinos europeos. Y como te dije que era militar, participó también en batallas contra franceses e ingleses. En realidad su vida fue corta. Fíjate cuántos años vivió Garcilaso. De 1503 a 1536, ¿no? Apenas 33 años. 33 años, ¿no?
Y se murió joven, ¿sí o no? Murió joven por su agitada vida militar, ¿no? Él muere en una acción militar, estaba atacando la fortaleza de Muy en Francia. ¿Han visto así como en las películas que ponen sus sogas o sus escaleras y comienzan a trepar las murallas? Garcilaso estaba trepando para atacar una fortaleza y aparece un francés con un piedrón, ¡zas! Se lo tiró en la cabeza. Garcilaso cae con una herida mortal en la cabeza. Y así pues se acaba la vida del poeta, ¿no? A los 33 años. Por eso que como su vida fue corta, solo hizo poesía, solo poesía y en número limitado, ¿no? Él es autor de 3 églogas, que son poemas pastoriles, 2 elegías, ¿ya? Que son poemas melancólicos, tristes, una epístola. Epístola es un poema en forma de carta, ¿no? Un poema en forma de carta. 5 odas, 5 poemas de alabanza, 38 sonetos. Subrayo esto porque es lo que más escribió Garcilaso. 38 sonetos. Él es el mejor sonetista español, ¿no? Y como era costumbre, los poetas tenían su musa, ¿sí? Así como Petrarca tuvo su musa Laura, Dante tuvo su musa Beatriz, Garcilaso tuvo su musa Isabel, Isabel Freire, que era una hermosísima portuguesa, ¿ya? De la cual él se enamoró, ¿ya? Y él escribía pensando en Isabel, Isabel Freire, ¿ya? Va a ser la musa de Garcilaso. Muy bien, veamos las características de su obra. Características de la poesía de Garcilaso, ¿ah? Bien, digamos que Garcilaso representa el apogeo de la lírica española de influencia italiana. No olvides eso, él tiene total influencia de la poesía italiana. Utiliza elementos formales de la métrica italiana. ¿Ya? Él cultiva el soneto, la lira, la estancia, la octava real, el verso endecasílabo, que son formas métricas italianas, ¿no? Sus temas favoritos, el amor, la naturaleza, el goce de la vida, o sea, temas del renacimiento, ¿no? Del renacimiento, ¿ok? Chicos, ¿sabemos qué es una lira, un soneto, una estancia? ¿Sabemos eso? Eso, chicos, es un aspecto teórico que es complejo, ¿no? Pero vamos a resaltar lo importante, ¿no? Lo que te va a servir en algún momento cuando enfrentes un examen de admisión, ¿no? Ya, entonces, vamos a explicar algunos aspectos de esto de las métricas italianas. Atención, ¿ah? Mucha atención. Ya, primero, antes de pasar a ese punto de las fórmulas italianas, no olviden, chicos, los tópicos renacentistas que empleó Garcilaso de la Vega. Los tópicos son los temas, ¿ya? Los temas que estaban de moda en el Renacimiento, ¿no? Y que Garcilaso los trabaja en su poesía. A ver, ¿cuáles son los tópicos renacentistas? Miren, ahí están. Primero, el tópico del amor. Este es un tema básico en el Renacimiento. El amor. El amor renacentista expresa la belleza y contribuye a la armonía del universo. Sí, se habla del amor como equivalente de belleza y como un elemento que contribuye a la armonía, a la felicidad del universo. Y cuando no hay amor o cuando ese amor no es correspondido, viene el caos del universo, ¿no? Y el sufrimiento. Claro, se entiende eso porque cuando uno está enamorado, pues uno es feliz, todo lo ve maravilloso, todo lo ve perfecto,
¿no? No importa que de repente no salga el sol, de repente hasta caen los truenos, se pone nublado, pero tú, como estás enamorado, todo lo ves maravilloso, ¿sí o no? No importa que estés en pandemia, ¿no? Que estés aislado, pero si estás enamorado, ¿no? Tienes pues al menos esa esperanza, esa ilusión, ¿no? En cambio, cuando no te corresponden al amor, todo te parece gris, todo te parece cruel, ¿no? Injusto, ¿no? Entonces, ellos hablan de eso, el amor como el motor de la armonía y el desamor como la causa del caos y el sufrimiento, ¿no? Eh, otro tópico renacentista es el carpe diem. El carpe diem. ¿Sí? Es un tema clásico que todos deben reconocer. ¿Eh? El carpe diem es un tema que viene de la antigüedad romana. Esto lo inventó un poeta romano llamado Horacio. ¿Ya? Mi tío Horacio creó el carpe diem. ¿Qué es el carpe diem? Pero se traduce como aprovecha el día. Carpen es aprovecha, goza, diem es día. ¿Sí? El carpe diem es una invitación, chicos. Una especie de consejo, también se puede decir, consejo, para gozar de la belleza, de la juventud, de la vida. ¿Por qué? Porque el tiempo no se detiene, el tiempo avanza, el tiempo acaba con todo, ¿sí o no? Claro, la vida y la juventud sobre todo es pasajera, ¿sí o no? Es pasajera. Claro, entonces se plantea que había que aprovechar la juventud, la vitalidad, antes que el tiempo te vuelva viejo, antes que te vuelva polvo, antes que te vuelva nada, ¿no? ¿Ya? Este es un tema que viene de la antigüedad romana y no se tocaba en la etapa medieval. Entonces, ahora se dice la vida es un espacio que debe ser disfrutado, ¿no? Entonces, goza la juventud, goza la vida, ¿no? O como decía Susy Díaz, ¿no? Vive la vida, ¿no? Ah, eso viene del carpe diem, ¿de acuerdo? Entonces, vive este día como si fuese el último de tu vida, porque de mañana no sabemos. Tal vez mañana ya no estés en este mundo, ¿no? Es así, pues, chicos, ¿no? Entonces ellos decían, hay que gozar de este día, ¿no? Sin pensar mucho en el mañana, ¿no? Bien, otro tema del Renacimiento es el Beatus Ille. Beatus Ille, que también lo inventó Horacio de Roma, ¿ya? Que se traduce como dichoso aquel. Ya, pero ¿en qué consiste? El Beatus Ille consiste en elogiar, ¿ya? Elogiar la vida sencilla y apacible del campo, ¿ya? La vida sencilla y apacible del campo, ¿ya? En contraposición a la vida vertiginosa, agitada en la ciudad. Claro, la vida en el campo, si lo comparas con la ciudad, la vida en el campo es más sencilla, ¿sí o no? Más tranquila, más apacible, ¿no? Si tú viajas a esos pueblitos, por ejemplo, que hay en el Perú, con su placita pequeña, con su poca población, con su vida dedicada pues al campo, a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Es una vida más tranquila, más sana también, ¿sí o no? Claro, claro, es una vida sencilla, pero muy apacible, ¿no? En cambio, en la ciudad, pues, la vida es más agitada, hay más superpoblación, hay tráfico, te roban, ¿sí o no? ¿No? Paras corriendo de un lado para otro para ir a estudiar, a trabajar. La vida en la ciudad es más agitada, definitivamente, ¿no? En cambio, en el campo, la vida es apacible, es tranquila, ¿no? ¿Sí? Entonces los poetas van a elogiar esa vida sencilla del campo, esa vida apacible del hombre del campo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Fray Luis de León dijo en un verso, qué descansada vida,
la del que huye del mundanal ruido, ¿no? La descansada vida se refiere a la vida en el campo. El mundanal ruido se refiere a la vida en la ciudad, ¿de acuerdo? Otro tópico finalmente es el locus amenus o lugar ameno. ¿Ya? Locus amenus o lugar ameno. Consiste en idealizar a la naturaleza. ¿Ya? Presenta a la naturaleza como un espacio muy hermoso, muy armónico, ¿ya? Ese espacio campestre o bucólico, ojo, bucólico significa campestre, relativo al campo y a los pastores, ¿ya? Ese espacio campestre va a ser presentado como un paraíso, un lugar bellísimo. Imagínate pues una verde pradera, con muchas flores, campos de flores, ¿ah? Campos de flores, árboles que se reflejan en los ríos, ¿no? Río cristalino, cielo azul, nubes blancas, aves. Esos paisajes son inspiradores, ¿ah? Claro, esos paisajes inspiran. ¿Qué va a inspirar un arenal lleno de piranitas y mototaxis? No, eso es muy común, ¿sí? En cambio, la naturaleza es hermosa. Ellos describen esos paisajes hermosos. No lo confundas con Beatusilia. Se parecen, los dos hablan del campo, pero es distinto. Locus amenus es describir la belleza del campo. Describir el lugar. Locus es lugar, lugar o espacio. La naturaleza como un lugar muy hermoso. Ahora, Beatusilia se refiere a cómo es la vida en ese lugar. ¿Ya? Imagínate ese paisaje hermoso, así, tipo paraíso. Imagínate que tú estás ahí, que tú eres un hombre del campo, que estás echado al pie de un árbol, encima del pasto, más allá están las flores, las mariposas del río que pasa, el clima agradable, y encima estás enamorado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías, no? Feliz, ¿sí o no? Tranquilo, ¿sí o no? Descansado, ¿sí o no? Eso es Beatusilia. Elogiar la vida apacible en el campo. Lo que usa menos describe la belleza del campo, la belleza del lugar. ¿Ya? Esos son, chicos, los tópicos del Renacimiento. ¿Ya? Y que los va a cultivar Garcilaso y que lo han cultivado muchos poetas también pues, tanto de España como de otros países del Renacimiento. Ya, ahora sí. Ya, ahora quiero que prestes mucha atención. Vamos a explicar qué es un soneto. Ya, aquí te presento un soneto. Un soneto. Ya, primero, un soneto es una estrofa. Ya, una estrofa. Ahora, ¿qué es una estrofa? ¿Qué es una estrofa? Una estrofa es un conjunto de versos. ¿De acuerdo? Conjunto de versos. ¿Y qué es un verso? Bueno, le llaman verso a cada línea de un poema, a cada línea también de la estrofa, ¿sí? Entonces, un poema es un conjunto de estrofas y una estrofa es un conjunto de versos, ¿de acuerdo? Ya, fíjate, este poema que ves aquí tiene 4 estrofas, 4 estrofas. Tiene por aquí un cuarteto, ya, C de cuarteto, ¿eh? 4 versos. Tiene luego otro cuarteto, ¿sí? ¿Se dan cuenta ahí? Luego tiene un terceto, T de terceto, 3 versos. Y tiene finalmente otro terceto. Ya, a esa combinación se le llama soneto. 2 cuartetos más 2 tercetos, ¿ya? Forman un soneto. Ya, ¿qué más? Cada verso, cada línea debe tener 11 sílabas. Todos, si te das cuenta, todos estos versos tienen 11 sílabas. Ese es el verso al itálico modo.
¿ya? Verso italiano, ¿ya? Entonces, 2 cuartetos y 2 tercetos con versos endecasílabos. Ya. Además, ¿te das cuenta que hay una rima perfecta? Claro, Azucena rima con serena, gesto rima con honesto, vena con desordena, presto con enyesto. Hay rima perfecta, ¿ya? Entonces, un soneto es una combinación de 2 cuartetos más 2 tercetos con versos endecasílabos y rima perfecta. Eso es un soneto. Oye, hacer este tipo de estrofas no es fácil, ¿ah? No, imagina que tienes que pensar, pues, que tu poema tenga en total 14 versos, cada línea 11 sílabas, que los sonidos al final deben ser semejantes. Eso no es tan fácil, ¿ah? No, eso requiere tiempo y dedicación. Hay que estar ocioso para hacer esto. O sea, hay que tener tiempo de ocio, tiempo libre. Y los poetas en esta época tenían esa condición, eran poetas que pertenecían a la nobleza o eran protegidos por nobles, no tenían que trabajar como ahora, ¿no? Tenían todo el tiempo del mundo para escribir, para armar este tipo de fórmulas poéticas, ¿ya? Bien, esto es un soneto, ¿ah? No te olvides, 2 cuartetos más 2 tercetos con verso en decasílabo. Y esto viene de Italia. Ahora, veamos el contenido, ¿ya? Aquí aprovechamos, chicos, para rescatar algunos tópicos, algunas figuras literarias también. Este es un poema que escribió Garcilaso pensando en su amada Isabel. Habla de esa hermosa mujer, de cabellos rubios, del viento que hace volar sus cabellos, de la belleza de su rostro, de su cuello. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a leer. Dice: en tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto con clara luz la tempestad serena, ¿no? Y en tanto que el cabello que en la vena de oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco en yesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará a la edad ligera, por no haber mudanza en su costumbre. A ver, ¿qué ha dicho el poeta? Primero habla del rostro, del color de la piel, dice que tiene como rosas y azucenas en su piel, ¿no? ¿No? De sus cabellos de oro, rubios, que se agitan con el viento, que se desordenan con el viento, ¿no? Habla de la belleza de esta mujer, ¿no? Pero mira lo que le dice en la tercera estrofa. ¿Qué le está aconsejando? ¿Ah? ¿Qué le está diciendo el poeta a su amada Isabel? A ver, ¿quién comenta cuando dice: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre? A ver, ¿quién nos comenta qué le está aconsejando? ¿Cómo se llama este tema, este tópico? ¿Ya? A ver, espero tus comentarios, ¿ya? A ver, ya tenemos mensajes. A ver, Aarón dice que tenga hijos antes que sea muy vieja. Bueno, de repente no quiere tener hijos, pero por lo menos, eh, o sea, que disfrute, ¿no? Que disfrute la juventud, claro. Se refiere a esa belleza que se da en la juventud, ¿ya? Y eso lo vas a notar, pues, cuando ya seas viejito y compares tus fotos de viejo y de joven. Ah, estuviera bien guapo, de joven, ¿no? 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 Entonces,
Claro, que disfrute la juventud, a eso se refiere, disfruta esa belleza, esa vitalidad. ¿Por qué? Porque esa belleza, esa vitalidad es pasajera, ¿sí o no? Es pasajera. Pero él lo dice en metáfora, mira. Cuando dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Coged significa goza, goza. Goza tu alegre primavera. ¿A qué se refiere con la primavera? La primavera de la vida en este caso, ¿eh? La primavera de la vida es la juventud, claro, en la primavera, así como en la primavera todo florece, todo está lleno de vitalidad, todo está hermoso, esa es la juventud, pues. La primavera es tu juventud, ¿de acuerdo? Goza de los frutos de la primavera, o sea, de los frutos de la juventud. ¿Cuáles son? La belleza, la vitalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Antes que el tiempo airado, ese tiempo malvado que no perdona, cubra de nieve la hermosa cumbre. La hermosa cumbre es la cabeza. ¿Y la nieve? ¿Qué es la nieve? ¿A qué se refiere con la nieve en la cumbre? Claro, claro, Aarón, las canas, ¿no? Así es, Lucía, las canas. Entonces, goza la juventud antes que te llenes de canas, antes que te vuelvas viejo, porque la vida es así, es pasajera, la juventud se acaba prontamente, ¿no? ¿Cómo se llama ese tópico? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese tópico que nos invita a gozar de la juventud y la vitalidad? A ver, díganlo, chicos, ¿cómo se llama ese tópico? Eco. Así es, así es. Así es, mi estimado Aarón, el carpe diem, ¿no? El carpe diem. Aquí vemos el tópico del carpe diem. ¿Ya? A ver, eh, le voy a dar un premio, ¿ya? Al que me diga qué figura literaria hay cuando dice nieve en la hermosa cumbre. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Nieve en la hermosa cumbre. Ajá, bien, Lucía. Correcto, Carlos. Correcto, Fernanda. Eso es metáfora. Claro, porque ha reemplazado por semejanza, ¿no? Ha reemplazado por semejanza. Nieve son las canas. La semejanza, el color, el color. Cumbre es la cabeza. Semejanza que ambos están en la parte más alta del cuerpo, la parte más alta, ¿no? Metáfora, excelente. Ya. Se han ganado, chicos, una pizza virtual, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué figura hay en la idea marchitará la rosa, el viento helado? Marchitará la rosa, el viento helado. Marchitará la rosa, el viento helado. Oh, excelente, ¿ah? Bien, Fernanda. Correcto, Grisel. Correcto, Arián. Hipérbaton. Genial, ¿ah? Hipérbaton. Claro, marchitará la rosa, el viento helado. Eso tiene hipérbaton, ¿no? Porque se nota que está en desorden, ¿no? Nota que arranca con el verbo marchitará. Lo lógico es que arranque con el sujeto, ¿no? Lo lógico sería el viento helado marchitará la rosa. El poeta dice, marchitará la rosa el viento helado. Hipérbaton, excelente, ¿ah? Genial, chicos. Muy bien, perfecto. Ya, pues cuando algún día nos encontremos, les invito a una pizza, chicos, ¿no? Muy bien, ¿ah? Entonces, usa metáforas, usa hipérbatos, el tópico del carpe diem, ¿no? El tema del amor, ¿no? La belleza. Esos son rasgos del renacimiento, ¿de acuerdo? Ya, aquí hago un comentario de lo leído, lo que hemos ya analizado, ¿no? Observamos en este poema el tópico del carpe diem, o sea, el poeta a través de metáforas dice que se debe aprovechar la juventud y la belleza, porque son pasajeros. Destaca el uso de metáforas como primavera, que alude a la juventud,
nieve, que alude a canas. También vemos la presencia del hipérbaton, ¿no? En el verso, marchitará la rosa, el viento da, ¿no? Muy bien, así lo hicimos. Listo, listo. Ya. Aquí comentamos la obra principal de Garcilaso. Salicio y Nemoroso, ¿no? O conocida como la Égloga 1. Égloga 1 o Égloga de Salicio y Nemoroso. Esta es una de las églogas que escribió Garcilaso de la Vega. ¿Ya? A ver, ¿qué es una égloga? La égloga es una composición de carácter pastoril, ¿ya? Esa es la definición. Poesía pastoril, con personajes idealizados. O sea, significa que estos pastores del campo no son descritos de manera realista, ¿no? Los idealizan, los transforman hacia algo, digamos, perfecto, supremo o mejor de lo que realmente son. ¿Ya? Sí, en estos poemas los pastores aparecen distintos, ¿ah? Se visten como príncipes, ¿no? Hablan como poetas, ¿ya? Viven en lugares muy hermosos, tipo paraísos, ¿no? Bueno, eso es lo ideal, eso no es real, pues chicos, ¿no? Los pastores no se visten como príncipes, se visten en forma modesta, son personajes sencillos, rústicos del campo, ¿sí? ¿No? ¿Hablan como poetas? No, el pastor habla pues en forma simple, ¿no? ¿No? En forma sencilla, no usa metáforas, no usa hipérbatos, ¿no? Pero el autor los idealiza, los transforma, ¿no? Entonces, por eso se dice que son pastores idealizados. El tema privilegiado en la égloga es el amor. Sí, tema central de las églogas siempre es el amor, ¿ya? Con las desdichas que éste conlleva. Claro, porque el amor te hace feliz, pero también te hace sufrir, ¿sí o no? Claro, se sufre por amor también, ¿no? Ya por eso dice con las desdichas que éste conlleva. Además, se idealiza la naturaleza. Ah, se idealiza la naturaleza, eso también es un tópico renacentista, ¿no? ¿Cómo se llama ese tópico que idealiza la naturaleza, que te habla de paisajes bonitos, paisajes hermosos, ¿no? La naturaleza como un lugar muy hermoso. A ver, ¿quién lo dice? ¿Cómo se llama ese tópico, ese tema? Locus, amén. Locos no, locus, locus. Ya, seguro fue por la velocidad, ¿no? Ya. Locus, locus amén. O sea, lugar amén, ¿no? Lugar amén, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, aquí se trabaja el tópico del lugar amén. ¿Ya? Veamos. La égloga 1 de Garcilaso fue escrita en 30 estancias. Estancias. Estancias son estrofas que tienen versos de 11 y de 7 sílabas. ¿Ya? Combinan los versos de 11 con los versos de 7 sílabas. En total son 421 versos, ¿no? El poema refiere las penas de amor de los pastores Salicio y Nemoroso. Sí, Salicio es un pastor que se queja, que se lamenta por el rechazo de la pastora Galatea. ¿Ya? Luego vamos a ver un poema, ¿ya? Y Nemoroso muestra su pesar ante la muerte de su amada Elisa. Los dos sufren de amor. Uno es rechazado, no correspondido, y el otro pierde a su amada se muere. ¿Ya? Este poema, titulado Égloga 1, o Salicio Nemoroso, se inspiró en su amada Isabel Freire, ¿ya? En su musa Isabel, ¿correcto? Garcilaso escribe esto en base a algo que él vivió y sufrió, pues, ¿no? En la realidad, ¿sí? ¿Qué había pasado? Miren, para entender el poema hay que saber esta anécdota. Resulta que Isabel, como era, perdón, Garcilaso, como era costumbre, se casa, ¿no? Con esas normas de los matrimonios por conveniencia.
los nobles se casaban entre nobles, ¿no? A veces ni se conocían, ¿no? Eso pasaba con los reyes también, ¿no? Un rey se casaba con una reina a la cual ni conocía, ¿no? ¿No? Que eran uniones convenientes, ¿no? Ya, pues. Igual Garcilaso, que era de la nobleza, fue casado con una dama española llamada doña Elena de Zúñiga, ¿no? A la cual dice, pues, él nunca amó, ¿no? Y estando ya casado, Garcilaso se enamoró de Isabel de Freire, la portuguesa, pues, ¿no? A la cual conoció cuando ella y la reina de Portugal vienen a España para la boda de Carlos I. Y Garcilaso también estaba invitado a esa boda, ¿no? La quedó mirando y quedó paralizado, enamoradísimo, ¿no? ¿Ya? Pero lógicamente, como él estaba casado, pues no, él vivía enamorado, la miraba de lejos nada más, la miraba de lejos, ¿no? Pero le dedicaba poemas, ¿sí? Le escribió un poema donde él declara su amor, ¿sí? Él, él tiene un poema donde dice, yo no nací sino para quereros, mi alma ha sido cortada a vuestra medida, ¿no? ¿No? Por vos tengo la vida, por vos he de morir, por vos me muero. ¿Qué está diciendo Garcilaso? Me muero, no se muere de verdad, ¿no? Significa que está enamorado, se muere de amor en todo caso, ¿no? ¿No? Dice, yo no nací sino para quereros, o sea, para quererte, ¿no? Mi alma ha sido cortada a vuestra medida, o sea, somos almas gemelas, ¿no? Que se han conocido, que se han encontrado, ¿no? Y él se ha enamorado, ¿no? Se ha enamorado, ¿ya? Y cuando él estaba así enamorado, pues, ¿no? Garcilaso es enviado a la guerra. ¿Sí? España entra en guerra contra Francia y como él era militar tenía que ir a la guerra, ¿no? Se fue, ¿no? Tenía que cumplir la orden del rey, pues, ¿no? Y él va a la guerra, ¿no? Y dice que el amor por Isabel hace que él sobreviva. Él volvió vivo de la guerra, ¿no? Vuelve con la esperanza de volverla a ver a Isabel. Incluso él viaja a Portugal, ¿no? ¿Ya? Y cuando fue a Portugal a verla, descubrió que Isabel ya se había casado, ¿no? Y estaba embarazada, ¿no? Garcilaso nunca, lógicamente, estuvo con ella, nunca estuvo con ella. Fue un amor platónico, un amor anhelado, pero nunca realizado. Y lo trágico, Isabel se muere, dando a luz a su primer hijo, muere durante el parto. Y ahí pues ya se cancela toda esperanza, ¿no? O sea, esa historia fue un amor platónico. Garcilaso no llega jamás a estar con Isabel, Isabel se muere. Todo eso se va a citar en su poema, en la Éloga 1. ¿Ya? Aparece Salicio, ¿no? Que se queja por el rechazo de Galatea, ¿no? Galatea se va con otro pastor, ¿ya? ¿Sí? Se entrega a otro pastor, ¿ya? Luego aparece Nemoroso, que está llorando por la muerte de su amada Elisa, ¿no? ¿Ya? Ese va a ser el eje temático, el amor no correspondido, el amor que se ha truncado por la muerte también, ¿ya? A ver, eh, veamos aquí algunos fragmentos de la égloga primera, la égloga de Salicio y Nemoroso. Ya, mira lo que dice Salicio. Salicio, oh más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo, y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas. Ya, hasta ahí nomás. Dice, oh más dura que mármol a mis quejas. Salicio le está diciendo esto a Galatea, ¿de acuerdo? Galatea, él es la persona a quien se dirige, ¿no? Más dura que mármol a mis quejas, más helada que nieve, Galatea.
A ver, ¿quién me dice cómo se llaman estas figuras literarias? Más dura que el mármol, más helada que la nieve. A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Figura literaria. Excelente, la hipérbole. Hay hipérbole. Ya, epíteto, a ver, epíteto puede ser. Ya, chicos, pero acá no dice helada nieve. Si fuese helada nieve, ahí sí es epíteto. Si dice duro mármol, sería epíteto. Dice más dura que mármol, más helada que nieve. O sea, está exagerando. Entonces lo que hay es hipérbole. ¿Eh? Parecía, ¿no? Epíteto. Pero la forma en que lo dice es una hipérbole. Ah, por acá sí hay un epíteto, mira, encendido fuego. Se sobreentiende que ese fuego está encendido, está prendido, está ardiente. Ahí sí hay epíteto, ¿no? Ya, esto de más dura que mármol, más helada que nieve, Galatea, lo dice, ¿por qué? Porque ella es indiferente, fría, ella lo rechaza, ella se va con otro pastor. Sí, se va con otro pastor y deja a Salicio sufriendo, ¿no? Así como Garcilaso sufre al saber que su amada Isabel se casa con otro hombre, ¿no? Ya, ahora mira lo que dice Nemoroso, el otro pastor. Divina Elisa, pues agora el cielo con inmortales pies pisas y mides, y su mudanza ves, estando queda. ¿Por qué de mí te olvidas y no pides que se apresure el tiempo, que en este velo rompa del cuerpo y verme libre pueda? Y en la tercera rueda, contigo mano a mano, busquemos otro llano, busquemos otros montes y otros ríos y otros valles floridos y sombríos. Dice, divina Elisa, ahora el cielo con inmortales pies pisas. O sea, está diciendo que su amada Elisa está caminando por el cielo. O sea, ya no está en este mundo. Se ha ido al cielo, dice, ¿no? ¿Por qué de mí te olvidas, no? ¿Por qué no pides que el tiempo apresure para que me arranque el velo del cuerpo? O sea, para que salga su alma. O sea, para que él también se muera, ¿no? ¿Por qué me has dejado, no? ¿Por qué no pides al tiempo que acabe conmigo, ¿no? Que me arranque el alma para que yo pueda ir libre a la tercera rueda? Tercera rueda se refiere al tercer cielo, el tercer cielo. Ah, recuerda que Dante hablaba de varios cielos. Dante habló del tercer cielo, ¿ah? El tercer cielo, según Dante, era el cielo de los espíritus amorosos, de los espíritus amorosos, de los que se amaban de verdad, ¿no? ¿De acuerdo? Océano amoroso quiere morirse para irse al tercer cielo y caminar mano a mano con su amada Elisa. Caminar tomado de la mano con su amada Elisa, ¿no? Por otros montes, por otros valles floridos, pero en el cielo, ¿no? Y entonces, Amoroso está triste porque su amada Elisa se murió, se murió. Y recuerda que en la vida real, Garcilaso sufrió también la muerte de su amada Isabel. ¿Te das cuenta? O sea, se refleja, ¿no? Se refleja esa, esa experiencia, ¿no? De amor frustrado de Garcilaso, ¿no? Ah, sí, Jarita, ¿no? Nos recuerda esa canción clásica, ¿no? De la nueva ola. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó, no? Ah, sí, un clásico, ¿no? Muy bien. Entonces, los dos pastores sufren de amor igual que Garcilaso, ¿no? Ya, pero te das cuenta este lenguaje lleno de metáforas, epítetos, hipérboles. Así habla un pastor. No, pues este es un lenguaje de poetas, ¿sí o no? Entonces ahí se ve que los pastores están idealizados, ¿no? ¿No? Están idealizados. Muy bien. Ya, entonces esa es la idea de la égloga 1, el tema del amor no correspondido o truncado, y también vamos a encontrar el tema de la naturaleza, porque estos pastores viven en el campo, ¿no?
Bien, rápidamente pasemos al segundo momento del siglo de oro, el barroco español. Ya. Sigamos recorriendo el siglo de oro. Ya vimos el Renacimiento. Vemos ahora el barroco. ¿En qué siglo se da el barroco? ¿En qué siglo se dio el barroco, chicos? Siglo, eso es importante que lo recuerden, ¿eh? Los siglos que abarcó este apogeo español, ¿no? El barroco abarca el siglo, claro, así es, Carlitos, siglo XVII. Bien, Ángelo, en castellano, 17, ¿no? 17. Claro, entramos al siglo XVII de España. Se desarrolla el barroco. ¿Qué es el barroco? El barroco es una corriente artística y literaria que se desarrolló en el siglo XVII, ¿ya? Y forma parte, ¿no? Es la segunda parte del siglo de oro. En este periodo continúa el auge literario, continúa el brillo de la poesía, el teatro y la novela, ¿ya? Aparecen más genios de las letras castellanas. Era la época en donde aparece un Cervantes, un Lope de Vega, un Calderón, un Góngora, ¿no? Que fueron, pues, eh, los mejores, ¿no? Autores, pues, de las letras castellanas, se puede decir hasta de todos los tiempos, ¿no? De toda la historia española, ¿no? Ya, veamos qué sucede en el barroco, qué caracteriza el barroco, cuál es el contexto del barroco. Veamos. Ya, la época del barroco abarca el siglo XVII. En esta época España atraviesa una grave crisis política, social, económica, pero no artística. En el arte continúa el apogeo. La crisis va a ser política, social y económica. Claro, en este siglo XVII España sufre muchas derrotas. Le ha hecho la guerra a sus vecinos, a Francia, a Inglaterra, a Holanda, y todas las guerras las pierde. Invertían en guerras y todas esas guerras eran un desastre para España, ¿no? ¿No? Y ahí imagínate la población, pues, ¿no? Estaba furiosa con sus reyes, con sus gobernantes, porque sus hijos morían en esas guerras. Iban de derrota en derrota, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Era una época de hambruna también. Los españoles han expulsado a los moriscos y ellos eran los que trabajaban la tierra, los que proveían, pues, de alimento a España, ¿no? Ya no hay moriscos en España. Los españoles eran ociosos, pues no trabajaban, era así, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que va a haber hambruna. Hambruna, enfermedades, epidemias, pestes. El siglo XVII fue un siglo muy crítico para España, ¿no? Se produce inflación, los ricos podían mantenerse, los pobres estaban, pues, en el abandono total, ¿no? Era profe, pero no era siglo de oro, no era apogeo. Un momento. Esas riquezas que venían de América, primero que se malgastaban, segundo que eso, ¿para quiénes era? ¿Para todos los españoles? No, era para la nobleza, para mantener a la nobleza, ¿no? El pueblo siempre es pueblo, chicos. El pueblo siempre estaba excluido, ¿no? Ellos eran pobres, ¿no? Por eso que si tú ves el Lazarillo de Tormes, ahí te mencionan cómo es España. Tenía mendigos, tenía vagabundos, tenía ladronzuelos, ¿sí o no? Claro, así era, pues, ¿no? Esa riqueza que venía de América era para la nobleza, no para el pueblo, ¿no? Entonces, España ahora agudiza más su crisis y sus desigualdades sociales, ¿no? Y entonces, en ese panorama aparece el barroco, primero en el ámbito de la arquitectura, ¿no? ¿Han visto la arquitectura barroca? Esos palacios o esas iglesias también, ¿no? Aquí en Lima tenemos iglesias de arquitectura barroca, ¿no? Si se dan una vuelta por el centro de Lima, la iglesia de la Merced, que está en el Jirón de la Unión, ¿no? Donde yo me casé, dicho sea de paso, ¿no?
la iglesia de San Francisco, de Santo Domingo, ¿no? Esas iglesias tienen unas fachadas, pues así, bien ornamentales, ¿no? Las paredes tienen tallado en alto relieve, ¿no? ¿No? Las columnas tienen serpientes enroscadas, imágenes de personajes, de ángeles, de santos, ¿no? Se mezcla lo curvo con lo recto, es un arte súper adornado, ¿no? Así es la arquitectura barroca, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo pasa en la literatura. En la literatura los adornos son pues las figuras literarias, ¿no? En este caso hay un uso recargado de metáforas, de epítetos, de hipérboles. No es que se usa, no, se abusa, o sea, ya es un uso superabundante de figuras. En el Renacimiento también se usan metáforas, epítetos, ¿no? Pero en forma sobria, sobria. Aquí hay un uso ya desmesurado de las figuras literarias, ¿no? Entonces, eso genera complejidad formal. Es más difícil leer un texto que está repleto de metáforas, de hipérbatos, de hipérboles, que un lenguaje llano, ¿no? Bien, a ver, características del barroco. Ya, número uno, en el barroco lo principal, lo que llama la atención es el estilo. El estilo es recargado, ya, recargado. ¿Y cómo se nota el estilo recargado? Se nota en dos aspectos principalmente. Primero, porque hay constantes alusiones mitológicas. Constantes alusiones mitológicas, ¿sí? O sea, en los poemas o también en las narraciones se hace constante referencia a personajes de la mitología clásica, la mitología grecolatina, ¿ya? O sea, el lector, para entender esa literatura, tenía que saber mitología. Saber mitología en esos tiempos era un signo de gran cultura, de gran cultura. Bueno, hasta ahora, ¿no? El que sabe mitología es porque ha leído, pues, ¿no? Es que la mitología es inmensa, es inacabable. Un mito se conecta con otro y dentro de ese mito hay un personaje y ese también tiene su propio mito, ¿no? Es una producción inmensa. ¿Han leído mitología griega, chicos? ¿Han leído mitología griega? ¿Han visto los caballeros del zodíaco? Mínimo. Hasta hay en juegos, ¿no? ¿No? Actuales, Kowat también habla de mitología, ¿no? Ya, entonces, es necesario que el lector sepa mitología para entender la literatura barroca, ¿ya? Y no es una mitología común, ¿eh? Es una mitología rebuscada, personajes no tan conocidos, ¿no? Como Galatea, Apolo, Ganímedes, Aurora. ¿Han oído de la diosa Aurora en la mitología? No es tan conocida, ¿no? Todos saben de Afrodita, de Atenea, ¿no? Pero Aurora, según los griegos, Aurora es la diosa que todos los días hace amanecer. Por eso Aurora significa amanecer también, ¿no? Es la diosa que hace que todos los días amanezca, ¿no? En la mitología griega, ¿no? Entonces, aparecen estos personajes en la poesía, en la narración, y eso le da complejidad, es una literatura culta, ¿no? Ya, a eso se suma la presencia abundante, ya, ojo, abundante de metáforas y de hipérbatos, ya, la poesía barroca es pura metáfora, puro hipérbato, ¿no? Y eso, sumado con las alusiones mitológicas, le da un estilo muy recargado, ¿no? Muy, muy complejo también. Por ejemplo, fíjate en este poema, Fábula de Polifemo y Galatea. Ya, es un texto barroco, ¿eh? Fábula de Polifemo y Galatea. Dice, leamos el texto. Un monte era de miembros eminente, que de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustre el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, cíclope a quien el pino más valiente, bastón le obedecía tan ligero. Ya, ¿de quién está hablando el poema? De Polifemo, ¿de acuerdo? ¿Quién es Polifemo?
¿Quién es Polifemo? Claro, es un cíclope. Y es el hijo de Poseidón. Y a Poseidón, tú sabes que los romanos le llaman Neptuno. Por eso dice, de Neptuno hijo fiero, ¿no? De Neptuno hijo fiero. Pero ¿te has dado cuenta que está en desorden? De Neptuno hijo fiero. Eso es un hipérbaton, claro. Debe decir hijo fiero de Neptuno. Pero lo dice al revés. Eso es hipérbaton. Dice, un monte era de miembros eminentes. Un monte era. Otra vez hay hipérbaton, pero además hay metáfora. Si lo ordenas es era un monte, ¿no? De miembros eminentes, ¿no? Polifemo era un monte. O sea, eso es una metáfora, pues, ¿no? Monte lo dice porque era pues, gigante, ¿no? Era gigante, era enorme, ¿no? Entonces hay metáfora, hay hipérbaton, hay alusión mitológica porque cita a Polifemo, cita al cíclope. Eso es típico del barroco, ¿ya? Otras características que se suman son el dinamismo, que equivale a inestabilidad. Sí, en esa época hay muchos descubrimientos. Se descubre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Se descubre que la sangre circula dentro de nosotros. Eso recién se descubre en esa época, ¿no? O sea, en el mundo todo se mueve. Nada está estático. Se mueven los planetas, hay movimiento dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Todo es dinámico. Igualmente, la vida es inestable, es pasajera, ¿no? O sea, eso va a ser una idea que se va a reflejar en el pensamiento, ¿no? Todo es inestable, todo se mueve, el hombre es un ser inconstante también, ¿no? Otra marca, en esta etapa no hay distinción entre realidad y ficción. Sí, el hombre comienza a cuestionar mucho la realidad y se nota en las obras, ¿no? La vida es sueño. La vida es un simple sueño, ¿no? Una ficción pasajera. O en el Quijote también, ¿no? Vemos que el Quijote confunde la realidad con la fantasía, ¿no? ¿No? Entonces, esas ideas también corresponden al barroco. La confusión entre realidad y ficción. Bien, vamos a terminar esta parte hablando de la poesía barroca, ¿ya? La poesía barroca, y aquí citamos dos escuelas barrocas, dos escuelas barrocas. La escuela conceptista, que fue liderada por Francisco de Quevedo, y la escuela culterana, liderada por don Luis de Góngora. Diferencia principal. La escuela conceptista complica el contenido, complica las ideas o los conceptos, mientras que la escuela culterana complica la forma, complica el lenguaje, el estilo, la forma de escribir, ¿de acuerdo? En la escuela conceptista se complican las ideas utilizando ambigüedades o frases de doble sentido. Frases de doble sentido, ¿ya? Por ejemplo, Quevedo, que fue poeta y novelista, en su novela El Buscón, dice lo siguiente: en pleno mercado se desató una gran batalla naval. En pleno mercado se desató una gran batalla naval. ¿Batalla naval en un mercado? Tú sabes que batalla naval es batalla de barcos, ¿no? En un mercado, ahí te deja pensando, ¿no? No es batalla de barcos. Dice naval, derivado de nabo. Naval lo escribe con B labial, naval. Porque todo el mundo se arrojaba a nabos en el mercado, ¿no? Esa es la famosa batalla naval, batalla de nabos, ¿no? Es ingenioso, ¿sí o no? Quevedo era así bien agudo, bien ingenioso, creaba esas frases que te dejaban así en duda, pensando, ¿no? ¿Ya? Entonces, el conceptismo trabaja las ideas de doble sentido, ¿ya? Y para eso se requiere mucha agudeza mental, ¿no? Mucho ingenio. Después, yendo al otro caso, la escuela culterana, aquí se complica el lenguaje. El lenguaje es muy culto, ese es el lenguaje repleto de metáforas, de alusiones mitológicas
y que obliga al lector a ser pues más instruido en ese tema, ¿no? Y esto hace pues que Góngora se convierta en un poeta difícil, ¿no? Un poeta al cual pocos le entendían. A Góngora le leían una, dos, tres veces y nada, no le entendían, ¿no? Porque su poesía era bien cerrada, pues bien erudita, digamos, ¿no? Para las grandes mayorías, su poesía era difícil, ¿no? Las minorías cultas le entendían a Góngora, ¿no? Ya, esas son las dos escuelas del barroco, la conceptista con Quevedo y la culterana con Góngora, Luis de Góngora. Nos centramos en Góngora, ¿eh? Luis de Góngora y Argote, el líder de la escuela culterana, ¿ya? ¿Qué caracteriza la poesía de Góngora? Ya, primero, toda su poesía se orienta a un solo objetivo, la belleza, ¿ya? Como era pues la tradición, ¿no? La literatura tenía que ser bella, ¿no? No tener una finalidad práctica, simplemente ser bella, ¿no? Sorprender, deleitar, ¿no? Conmover al lector, ¿no? Pero Góngora pues escribía, repito, para una minoría, ¿no? Los que sentían placer con su poesía eran los cultos de su tiempo, ¿no? El lector común decía, eso no se entiende, eso no es poesía. Decía, no, no. Entonces, destaca la difícil erudición, o sea, el culteranismo, ¿no? Por la complejidad de su lenguaje, por su elevado esteticismo, ¿no? Góngora, mira, es barroco, pero, ojo, él emplea algunos tópicos del Renacimiento. Sí, él todavía continúa usando algunos temas del Renacimiento. Por ejemplo, él va a usar el tópico del Carpe Diem, él goza la juventud, goza la vida, él rescata el tema también del amor en algunos poemas, el tema del Beatus Ille, eso de la vida apacible del hombre del campo. Él continúa tópicos del Renacimiento, pero la diferencia es el lenguaje va a ser barroco, culterano, ¿ya? Dice, su obra poética está separada en dos bloques de producción y por ello tuvo dos apelativos, ¿ya? A él le llamaron el poeta de la luz y el poeta de las tinieblas. Veamos por qué. Tuvo dos periodos literarios entonces, ¿no? La primera, en donde le llamaban poeta de la luz, es la etapa de la aceptación popular. O sea, esta es la etapa donde su poesía es clara, sencilla, accesible, ¿no? Accesible, ¿no? Porque escribe, pues, fórmulas tradicionales. Escribe letrillas, romances caballerescos, amorosos y pastoriles, ¿no? O sea, esta etapa es la, pues, de la etapa clara y sencilla, donde él, digamos, sí va a ser entendido, ¿sí? Escribe poesía todavía al español, ¿no? Pero después viene su etapa culterana, la etapa ya de la complejidad en el estilo, oscuridad, ¿sí o no? El poeta de la oscuridad, ¿ya? Le decían así, el poeta de la oscuridad. No porque se vista de negro, no porque sea un heavy metal, no, no, no. Oscuridad en el estilo, pues una poesía difícil, muy hermética, muy cerrada, porque ya en esta etapa Góngora es un culterano, ¿no? Un poeta culterano. ¿Ya? Fábula de Polifemo y Galatea, ¿ya? También escribe su obra Soledades. Ambas son obras culteranas, obras poéticas culteranas. Ya, ahí tenemos un fragmento de Fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? Que es un poema que, como te das cuenta, en el título nomás se nota, se inspira en el mito de Polifemo y Galatea. ¿Han escuchado el mito de Polifemo y Galatea? Es una historia de amor, pero no correspondido. Polifemo se enamora de Galatea,
Pero fíjate esa pareja, pues, ¿no? Polifemo es un monstruo, de un solo ojo, carnívoro, salvaje, un monstruo. Y Galatea es una ninfa, bellísima, ¿no? Se juntan la bella y la bestia, ¿sí o no? Polifemo es un monstruo que se enamora, ¿no? Porque los monstruos también se enamoran en la mitología, ¿no? Claro, en la vida real también, allá. Eh, ya, pues entonces Polifemo se enamora, ¿no? De Galatea. Pero como ella no lo quiere, más bien le tiene miedo, ¿no? Él la rapta, la lleva a su cueva, ya, pero él no la obliga, él tiene la esperanza de que algún día Galatea lo va a querer, pero la tiene cautiva en su cueva, ¿no? Hasta que viene un héroe llamado Asis, era un semidios, hijo del dios Pan, el dios de los pastores, ¿no? Que rescata a Galatea de la cueva. Escapan, ¿ya? Ahí vemos en la imagen, Asis y Galatea están escapando, el cíclope furioso levanta piedras, comienza a arrojarles piedras, ellos huyen, y logran escapar, ¿eh? Logran escapar. Galatea se enamora de su héroe, Asis, y hasta se entrega a él. Y Polifemo dice que los encuentra en plena faena amorosa, ¿no? Y lleno de rabia, lleno de celos, le avienta una inmensa roca y lo mata. Mata al pastor Asis, al semidios Asis, ¿no? Muere Asis, aplastado por un rocón, ¿no? ¿No? Y Galatea llora y llora sobre la sangre derramada, ¿no? ¿Ya? Tanto lloró Galatea que las lágrimas se mezclaron con la sangre del pastor Asis y se fue formando un río que llevará su nombre. Y ese río existe, ¿eh? El río Asis, un río que cruza la ciudad de Sicilia, la isla de Sicilia en Italia, el río Asis, existe ese río, en honor a este héroe que murió, ¿no? Rescatando a Galatea, ¿no? ¿Ya? Entonces, para entender este poema, el lector tiene que saber el mito. Esto, chicos, es la entrada del poema. El poema tiene casi 1000 versos. Ah, es un poemón, 1000 versos. Esto es la entrada del poema nomás, donde presentan al personaje Polifemo, que vive en una cueva. El poeta dice bostezo de la tierra, esa es la cueva, donde vive Polifemo, que cría ovejas gigantes, ¿no? Y cómo él va a tener cautiva a Galatea, ¿no? Ya, pero la obra que nos interesa más de este periodo es Soledades, la obra más famosa de Góngora, Soledades. Ya, a ver, avanzamos rápidamente. Es una obra que fue planeada en 4 partes: Soledad de los campos, Soledad de las riberas, Soledad de las selvas y de los yermos o desiertos. Solo compuso la primera, que tiene 1098 versos, otro poemón, y una parte de la segunda. No terminó la obra. El plan era 4 poemas, ¿no? Cada poema tenía más de 1000 versos, era el plan, ¿no? Pero Góngora escribió la primera, una parte de la segunda y se murió. Así que la obra quedó incompleta. La única parte que está completa es la Soledad 1 o Soledad de los Campos, ¿no? Donde Góngora pues va a poetizar la naturaleza, ¿no? La belleza del campo, de la naturaleza, de los paisajes rurales, ¿no? ¿No? Iba a hablar también de los desiertos, pero se murió, ¿no? A ver, el argumento es simple, chicos. Este poema, ojo, es poema, no es un cuento, habla de la naturaleza y la exaltación de la vida bucólica,
¿ya? Vida bucólica es la vida campestre, ¿sí? Ya, aquí nos hablan de un náufrago que llega a una isla, ¿ya? A una isla en medio de una tempestad. Este náufrago llega así abrazado de un madero, llega a una isla. Ya, es un náufrago que viene sufriendo de amor, ¿no? Un náufrago que no ha sido correspondido, ¿no? Ha sido desdeñado por la mujer que ama, y él pues se va en un barco, pero el barco naufraga. Y llega a una isla donde él va a conocer a unos criadores de cabras, de ovejas, que lo invitan a una fiesta de boda, y él es feliz al lado de estos pastores que son amables, que son muy generosos, ¿no? Muy hospitalarios. Luego él los acompaña y ve pues este hermoso lugar donde todo es verde, donde todo es naturaleza impresionante, ¿no? ¿Ya? Lo que llama la atención no es tanto el tema, porque el tema es bien simple. Lo que llama la atención es el lenguaje, el estilo, la forma, ¿ya? La forma. A ver, esta obra está escrita en una estrofa llamada Silva, estrofa que combina versos de 7 y de 11 sílabas. En este poema abundan las metáforas, los hipérbatos y las referencias mitológicas. Eso es lo que llama la atención en este poema. A ver, veamos un ejemplo. Ya, esta es la entrada del poema. ¿Ya? El poema en total tiene 1098 versos, 1098 líneas. Esto solo es la entrada. Esto es un guiño de ojos nada más, ¿no? Pero aquí, en esta entrada, ya se nota el estilo culterano de Góngora. A ver, leamos el poema. A ver qué dice el poeta. Era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente, y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa, a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas, da al mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo de Arión dulce instrumento. ¿Qué ha dicho el poeta? ¿Saben lo que ha dicho? Que en primavera, en el mes de Tauro, un náufrago desdeñado llegó cogido de un madero. ¿Dónde dice eso, profesor? ¿Dónde no leo eso? Ah, lo que pasa es que está dicho en metáfora y con referencia mitológica. Claro, mira, dice al comienzo, era del año la estación florida. Es una metáfora. ¿Cuál es la estación donde todo florece? ¿Ah? ¿Cuál es la estación donde todo florece, donde todo es bonito? ¿No? ¿No? La primavera, pues claro, la primavera. Así es, Fernanda. Dice, era la primavera. Luego hace una referencia mitológica en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente. Europa en la mitología es una princesa, ¿no? ¿Ya? De la cual se enamoró el famoso Zeus. Zeus es el robador de Europa. Zeus, pues que tú recuerdas, pues era el dios más seductor, el más mujeriego de todos. Él se enamoró de Europa. Según el mito, para conquistar Europa, él se transformó en un toro blanco, así como en esta imagen, toro blanco con cuernos, pelo rubio, ¿no? Ese Zeus, ¿eh? Ese Zeus convertido en toro, ¿no? Dice que se le apareció a Europa en la playa y cuando ella lo vio quedó hechizada al ver ese hermoso animal, así blanco, con pelo rubio, así que se acercó a él, comenzó a acariciarlo, le agarró los cuernos, dice, ¿no? Y el toro se inclinó, ella se montó en su lomo y el toro la raptó. Comienza a correr, incluso vuela por encima del mar, se la lleva a una isla.
Ahí el toro vuelve a la normalidad, se convierte en Zeus de nuevo y logra pues conquistarla. Europa se entrega a Zeus y ese día Zeus lanzó estrellas al cielo y formó la constelación de Tauro, la constelación de Tauro, ¿ya? De tal modo que era para recordar que él se había convertido en toro y así conquistó Europa. Entonces, cuando dice media luna las armas de su frente, se refiere a los cuernos en su frente, ¿ya? Sol, todos los rayos de su pelo, se refiere a sus pelos de color rubio, ¿ya? Como el sol, ¿no? Entonces, fue en primavera, en el mes de Tauro. Ahora pregunto, ¿de qué meses son los del signo Tauro? ¿Ah? ¿De qué meses son los del signo Tauro? Según el famoso zodíaco, son los de mayo, ya. Abril también, ¿ah? Fines de abril y comienzos de mayo. Abarca dos, ¿ah? Fines de abril y comienzos de mayo. Y resulta que la primavera en el hemisferio norte abarca, ¿no? Abril y mayo. En el norte, ¿ah? Aquí en el hemisferio sur, la primavera es en septiembre, ¿sí o no? Todos lo sabemos. En el hemisferio norte es en abril y mayo. O sea, Góngora aplica todo ese conocimiento. Fue en primavera, en el mes de Tauro, o en los meses de Tauro, abril y mayo. Allí, en esa época, llegó un náufrago desdeñado, ¿no? ¿Te das cuenta que Góngora dice algo simple, pero con un lenguaje muy complejo? O sea, hace un rodeo de palabras con mitología, con metáforas, para decir que llegó un náufrago en primavera, ¿no? Ese es el estilo culterano de Góngora. ¿Listo? Bien, vamos a resolver, chicos, las preguntas rápidamente, antes que nos gane la hora. Ya, vamos a las claves. Comenzamos, todos listos con su práctica, ¿no? Ya, dice, 1, corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno. Respecto a este fragmento de la Égloga 1 de Garcilaso, marqué la opción que completa correctamente. La poesía de estilo se caracteriza por el uso de temas tales como, ya, te piden el estilo y qué tema, ¿no? ¿Qué tema se desarrolla? A ver. Ya, ojo, este es de Garcilaso, y todos sabemos que Garcilaso es un hombre del Renacimiento, ¿sí o no? En cambio, Góngora es del Barroco. Ya, y acá habla de corrientes, aguas puras cristalinas, de árboles que se reflejan en ellas, el verde prado, el fresco viento, ¿no? Está describiendo un paisaje bonito, la naturaleza, ¿sí? Claro, muy bien, la clave correcta es dedo. Así es Fernanda, así es Aarón, la clave es la D. ¿Ya? Renacentista y el tema es el lugar ameno o locus amenus. Listo. 2. Ya, fragmento y nos piden qué estrofa es. Ah, ya, mira. Observa esta estrofa. Tiene en total 5 versos. 5 versos. Combina versos de 7 y versos de 11 sílabas. ¿Sí? A esa combinación se le llama lira. La lira italiana. 5 versos en decasílabos y heptasílabos. ¿Ya? Ya. Para recordar la lira, piensa en una mano. Piensa en tu mano, ¿ya? Con sus 5 dedos, pero dos dedos estirados, ¿ya? Esa es la lira. Una mano con 2 dedos estirados, ¿sí o no? Claro. Respuesta, la lira. A ver, nos escriben ahí. Ayajara dice lira, claro, ¿no? Esa es la respuesta, la lira italiana, ¿no? Que también lo usaba Garcilaso en algunos poemas. 3, vamos a la 3. Ya, la clave es la lira. Pregunta 3. Respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el siglo de oro, marque la secuencia correcta.
El siglo de oro es muy importante para España, puesto que representa una etapa de esplendor cultural, político y económico. ¿Sí o no? Claro, es un esplendor cultural y a la vez es político y económico, ¿no? Presenta dos etapas sucesivas. Renacimiento, siglo XV, no, es siglo XVI, ¿ah? No es XV, esto está mal. Barroco, siglo XVI, no, es siglo XVII, falso. El humanismo fue uno de los movimientos filosóficos que influyó en el siglo de oro. Claro, no es que es el Renacimiento, comienza con el Renacimiento y el Renacimiento se basa en el humanismo, ¿no? Sí, en el ámbito filosófico se desarrolla el humanismo, correcto. Ya. Hay una profe, el nuevo crisis, chicos, el siglo de oro comenzó con apogeo, ¿no? Total, ¿no? Político, cultural. Después ya viene la crisis en la segunda parte, ¿no? Ya. Bien, entonces sería clave, la D, ¿sí? Claro, verdadero, falso, falso, y el último sí es verdadero. Esta es la clave. Dedo, ya marcamos, chicos, la clave de sigamos. Entre las estrofas italianas que Garcilaso de la Vega utiliza en la poesía renacentista, se encuentra la empleada por Dante Alighieri en la Divina Comedia. Es decir, a ver, Garcilaso usa la misma estrofa que usó Dante en la Divina Comedia. ¿A qué estrofa se refiere? ¿Qué estrofa usaba Dante en la Divina Comedia? A ver quién nos recuerda. Bien, Maffer, el terceto. Acuérdate que en la Divina Comedia todo es tres partes, tercetos, ¿no? Tres guías, todo es tres, ¿no? Muy bien, la clave era la C, terceto, ¿ya? Muy bien. 5. En el Renacimiento, el lugar ameno pone de relieve la atmósfera bucólica sobria y moderada, que aparece asociada al... lugar ameno es esto de hablar de paisajes bellos, paisajes bucólicos o campestres muy bellos, muy sobrios. Y eso tiene que ver, dice, ¿con qué se asocia? Ya mire, cuando un autor escribe sobre el paisaje, eso tiene que ver también con sus emociones, con sus estados de ánimo. Si aparece un paisaje bellísimo, donde todo es, pues, armonioso, es porque él está feliz, ¿no? Pero si aparece un paisaje así, sombrío, donde las hojas se caen, donde sopla el viento, porque el poeta está melancólico, está triste, ¿no? ¿Ya? Entonces se asocia con sus estados de ánimo, ¿ya? Con sus estados de ánimo. Clave B de beso. ¿Ya? Clave B. Muy bien, dijiste la B, perfecto. 6. En el Renacimiento, ¿por qué el amor es el reflejo de la belleza absoluta? ¿Por qué el amor es el reflejo de la belleza absoluta? Bueno, la concepción del amor en esta etapa es pues como un eje que contribuye a la armonía del universo, ¿no? ¿No? Hay mucho optimismo por el amor. Y por tanto, cuando el amor no es correspondido, viene el caos del universo, ¿no? ¿Ya? Esa es la visión del poeta, ¿no? Del poeta renacentista. Ya, para la pregunta 6, la clave correcta es la D. Contribuye a la armonía del universo. Listo, sigamos. 7. La Éloga 1 de Garcilaso es un poema bucólico porque, ¿por qué bucólico? ¿Por qué bucólico? ¿A qué se refiere lo bucólico? ¿A qué se refiere lo bucólico? Bucólico es campestre, pastoril. Claro, bien Yadira, la A es la respuesta. Se dice bucólico porque está ambientada en el campo y sus personajes son pastores. Entonces es un ambiente campestre o pastoril. ¿Listo? Clave A.
Muy bien. A ver, vamos terminando. Con respecto al barroco español, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos. Del barroco, ¿ah? Sobre el barroco. A ver, las obras de este periodo poseen gran complejidad formal. Claro, es típico eso, la complejidad. La idea de movimiento equivale a desarrollo y evolución. A ver, en el barroco se habla de movimiento, de dinamismo, pero como equivalente de inestabilidad, no de desarrollo, ¿ah? Sino de inestabilidad. ¿Ya? Falso. Frecuentemente los textos presentan alusiones mitológicas. Sí, lo hemos verificado, ¿eh? Lo hemos verificado. Sí hay mitología, ¿no? Se desarrolla solo en novela y la poesía, pero no en teatro. No en teatro, no hay teatro barroco. Sí hay teatro barroco, ahí destaca Calderón, Lope de Vega, ¿no? En teatro barroco, esto es falso. Ya, pues solo 1 y 3. Acá está, ¿no? 1 y 3. Clave cerebro. Listo. A ver, las últimas preguntas. 9. ¿Es correcto sobre la estructura formal de la égloga 1? Lo correcto. A ver, lengua culta con sintaxis compleja. No, no es tanto compleja, ¿no? Esto es, porque la égloga es en el Renacimiento, ¿no? Es más o menos equilibrado, ¿no? Escrita en estancias, heptasílabos y endecasílabos. Ah, en el aspecto formal, sí, pues, ¿no? La égloga 1 está escrita en estancias, que son estrofas que combinan versos de 7 y de 11 sílabas. Esto está bien, ¿ah? Pero si no puede ser la D, versos en decasílabos y heptasílabos en el siguiente orden. No, el problema es que no sigue este orden, ¿no? En la estancia es, como esta pregunta está rebuscada, es 11, 11, 11 y luego viene el de 7. 3 de 11 y 1 de 7. Esa es la secuencia de los versos en una estancia. Acá no sigue eso, ¿no? Ya, entonces, la D no es A. La clave correcta es la B de Bemba. Listo. Y la última, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El periodo de la poesía de Luis de Góngora, conocido como poeta de las tinieblas, alude a... O sea, ¿por qué se le llama a ese periodo poeta de las tinieblas, no? A ver. ¿Por qué periodo de las tinieblas? ¿Por la intensidad emotiva? O sea, por las emociones o sentimientos. No, eso de tinieblas, oscuridad, es por el estilo, ¿no? ¿Cómo es ese estilo? Es muy culto, muy difícil, muy complejo, ¿no? Claro, se refiere a la forma en que escribe, ¿ah? A ver, descartamos la A. Inestabilidad, no, no tiene que ver con eso. Nuevas formas métricas, elevada erudición de su estilo. Eso, ¿no? Elevada erudición, o sea, es una obra oculta, pero compleja a la vez en el estilo. Esa es la D de dedo. A ver quién dijo la D. Ah, Fernanda dijo erudición. Yadira también, ¿no? A ver, claro, la D. La D, ¿ya? La B no, porque dice inestabilidad y lo de tinieblas es más por el estilo demasiado complicado, ¿no? Demasiado oculto, complejo, ¿no? Listo. Bien, amigos, con esto ya estamos concluyendo nuestra sesión, ¿ya? Espero que haya quedado pues claro. Es un tema un poco complejo, teórico sobre todo, pero que es necesario que lo manejen. Bien, chicos, no se olviden hacer su domiciliaria, ya está, voy a habilitarlo para que lo puedan hacer si gustan incluso en la mañana misma, ¿ya?